darle un espacio aquí a Chucho y a Pati, que nos visitan, son de casa, han estado aquí muchas veces y para nosotros es un honor. Van a estar aquí este fin de semana, van a estar compartiendo el desayuno de hombres el sábado a las 9:30. Aquí los esperamos a las 9. Yo creo que pueden llegar temprano si quieren desayunar temprano. A las 9, a las 7 tenemos nuestra reunión de oración de 7 a 8:30 y luego de ahí nos pasamos al desayuno en la cafetería. Y las mujeres, bueno, ahí no sé qué planes tendrán, pero tienen planes, siempre tienen planes. ¿Y qué más les diré? Pues nada más, vamos a darle una bienvenida a Chucho y a Pati Segura, amigos de muchos años. Buenas noches, ¿cómo están? Yo los veo muy bien. Un poquito frío, pero muy rico. Siempre la gente del norte es hermosa y nos encanta estar aquí. Así es que pues muchas gracias por recibirnos y por ser tan hospitalarios, tan lindos. Gracias por Rodolfo y Adriana, que son tan hermosos siempre. Y pues yo les dejo con mi marido. Pues buenas noches a todos. Para nosotros es un gusto siempre estar aquí. Rodolfo y Adriana son nuestros padres espirituales. Desde 1984 Dios extendió su red a través de ellos por nosotros y aquí seguimos con el favor de Dios y con el cuidado que siempre ellos tienen por nosotros todo el tiempo. Les amamos, les bendecimos y nos sentimos en casa. Y también estaba con un tema que quería tratar, pero como que cambió la cosa ahorita. Y el tema de hoy, vamos a, si quieren ver sus Biblias, en Ezequiel capítulo 12. Dice el verso 9: Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al desierto en cautividad. Y esta es una palabra que nos hace meditar. Y aquí la frase que yo quiero usar es: ¿qué haces? Estamos cerrando el año, se está terminando el año, y yo creo que Dios nos dice: ¿y qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el resumen de todo lo que pasó? ¿Y qué puedes hacer? Y pues esta es una reunión de oración y esto es lo que debe de movernos, porque dice, así ha dicho el verso 10, dice, así ha dicho el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe de Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella, y dice, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros, partiréis al desierto en cautividad. Y empieza a relatar todas estas cosas. Pero el Señor es nuestra señal y no cambia. Yo quiero que vayan a Efesios capítulo 1. Y verso
el verso 19. Desde el verso, voy a leer desde el 17 rápido. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y el poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Di conmigo: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda la fuerza, todo el poder está en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y somos todos. La iglesia, no venimos a la iglesia, sino somos la iglesia. Porque en la iglesia está el poder de Dios. En la iglesia nos juntamos dos o más, recordamos ¿quién es la señal? Leímos ahorita en Ezequiel y voy a seguir leyendo ahí. La señal es Dios, es la palabra, son las promesas, pero la iglesia no le hemos dado el papel preponderante que tiene. Estamos en una cultura donde pues tenemos que reunirnos en un lugar, pero en la iglesia se manifiesta el poder. Por eso hay reuniones de oración, por eso oramos, por eso pasan milagros, porque la iglesia se pone de acuerdo. Tenemos que estar juntos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos que estar ahí metidos, porque ahí está el poder. El poder de Dios no se va a manifestar en otro lado. El poder de Dios lo delegó a nosotros, y por eso aquí Ezequiel dice: ¿y tú qué haces? Estás cambiando cosas, nos lamentamos, vemos una realidad abrumadora muy fuerte que está sucediendo, pero hay promesas que Dios tiene hoy para nosotros. ¿Sí? Dios se movió con Moisés y sacó a su pueblo de Egipto, y después se murió Moisés, ¿y quién llegó? Josué. Y Josué le dijo: oye, pero ya se fue el general, ya se fue, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Dios, ¿qué le dijo? Así como estuve con él, voy a estar contigo. Hemos visto milagros y señales y prodigios y hemos visto cosas, pero hay tiempos, siempre hay un tiempo de oportunidad, y Dios está con nosotros, porque la señal no cambia, los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes, ¿sí? A veces pensamos que estamos viviendo la peor circunstancia, pero si sacamos cuentas, yo creo que no. En mi caso no. Yo he vivido cosas muy difíciles, pero Dios se levanta siempre. Y
ahí mismo en Ezequiel, pero en el 22, dice: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles por tanto, el 23, así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. El desánimo es una de las herramientas que las tinieblas utilizan para sacarnos de lo que estamos haciendo. Y hay un refrán, y había un refrán aquí: se prolongan los días y desaparece la visión. ¿Sí? Nosotros decimos: ves la tempestad y no te hincas, ¿no? Como que disfrutamos el golpeteo que nos traen, y dices: oye, pero ¿qué está pasando? Pues ¿qué, no ves las cosas? Pues sí nos hincamos, ahora nos hincamos, pero porque los judíos sacaron un refrán, nosotros tenemos otro, pero quiere decir lo mismo. Estamos desvalidando la señal de Dios. Y esto es, fíjate lo que dice en el 24: porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Lo que sucede cuando nos va mal, estamos viviendo. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántos? ¿Tienen la palabra de fe? ¿Sí? Bueno, a veces funcionamos con una fe falsa, porque teniendo la señal de la palabra, pasa en todas las culturas, dice: dejando de ver la palabra, se van sobre los lisonjeros, sobre los adivinos, los que te quieren dar algo para que tú te sientas bien. ¿Sí? Tú vas a ver a un brujo o a un adivino y dice que te saca toda la historia y te dice algo que te vas bien contento. Y tienes que, porque dice que son lisonjeros, tienes que dejar ahí las cosas, tienes que dejar dinero. Pero hay lugar a eso porque dejamos de ver la verdad de Dios y la señal de Dios. Y esto pasó con ellos, y pasa aquí, y sigue pasando. Y ahora hay muchos, a lo mejor no, aquí tenemos muchas creencias de muchas cosas, y eso a lo mejor ya es historia, pero ahora hay un montón de filosofías y de cosas que te van llevando por otro lado, y tú te sientes mejor. Pero la verdad es que nosotros necesitamos estar vivificando la señal de la verdad y la señal de la esperanza y la señal de la fe, porque tenemos la palabra, tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien al estar atentos. ¿Estamos atentos? Estamos diciéndole a Dios: Dios, pues tu palabra dice que para ti 1000 años son como un día y un día como 1000 años, pero eso que no aplique para mí, porque yo necesito mi milagro ahorita, ya, rápido. Y en medio de las circunstancias tenemos que ver la señal y no desmayar, y tenemos que movernos a hacer cosas sobre lo que la palabra de Dios dice, porque si no vamos a decaer. Todos en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tenemos circunstancias adversas, y cuando estamos pasando la circunstancia adversa, aunque tengamos la palabra de fe y aunque tengamos no sé cuántos años y tengamos colección de lo que tú quieras de la Biblia, entramos en depresión. ¿Quién no entra en depresión? Que pase aquí y nos diga cómo le hace.
Todos entramos en depresión, aunque tengamos la palabra. Pero el punto es no decaernos ahí y no empezar a hacer refranes. ¿Será que, como dice, que desaparecerá toda visión? Lo está hablando Ezequiel al pueblo de Dios, ¿sí? Empezamos a medio dejar como entrever que si Dios me está oyendo o no me está oyendo, que de veras si es Dios o no es Dios. Y ahí es donde el profeta dice: ¿tú qué haces? ¿Qué estás haciendo? Hay circunstancias complicadas, sí, hay circunstancias complicadas, pero no podemos o no debemos dejar de ver la señal que Dios nos da. Acabamos de leer en Efesios que toda la autoridad que Cristo vino a establecer en Él, la traspasó ¿a quién? ¿A quién la traspasó? A la iglesia. O sea, todo lo que Él hizo, todo, lo traspasó a la iglesia. La iglesia, no llanero solitario. Tenemos que tener la idea de la iglesia. La iglesia es una bendición que no hemos aprendido a sacarle jugo, mis amados. Tenemos que aprovechar el formato que Dios dio. Por ejemplo, confesaos sus pecados los unos a los otros. Orad los unos por los otros. ¿Con quién? Voy a buscar al primero que pase por ahí, le confieso mis pecados y me mete un juicio y me meten a la cárcel. Traemos una idea de la confesión, de meternos en un cuarto oscuro y decir las cosas ahí, y después sales y ya tus pecados son perdonados. No, en la iglesia se confiesan los pecados. Tenemos que convivir. Oye, yo ando batallando con esto. Ahí empezó tu libertad. En la confesión empezó tu libertad. Si tú no te mueves ahí, pues luego vienen a mí y me dicen: no, pues es que yo te he buscado, pero siempre estás muy ocupado. Yo soy una parte de la iglesia, pero el que está a tu lado es la otra parte de la iglesia. Buscamos el pretexto para no poder sacarle jugo a lo que es la iglesia. Podemos convivir, necesitamos convivir, necesitamos integrarnos, necesitas saludar a todos. No los conoces, a lo mejor no los conoces de nombre, pero intégrate en la iglesia. Tienes que integrarte en la iglesia, porque ahí está el poder de Dios. Y dices: vamos a orar por México que está hecho pedazos. Sí, pero también necesitamos orar por ti. Pero si tú no confiesas tus pecados, ora por mí, por mi necesidad. Bueno, no vas a estar hablando públicamente todas tus cosas, pero hay hermanos que te conocen y son confiables. Y si no son confiables, allá ellos que le tendrán que dar cuentas a Dios por andar de chismosos, ¿no? Pero decía uno: bueno, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Pero es mejor. Yo no traigo tampoco eso en los apuntes, pero es mejor que tú confieses tus pecados, porque ahí empieza tu libertad. Si después usan mal la información, esperemos que no, porque la iglesia es santa. Yo confío en la iglesia y es bueno estar hablando, pero tenemos que estar en la iglesia, ponernos de acuerdo y utilizar el don de la iglesia. Utilizar el don de la iglesia. No podemos estar esperando solamente que venga
un evento, un congreso para movernos. No, el verdadero movimiento de que se haga realidad la palabra es en la iglesia, por medio de la iglesia, con los hermanos en la iglesia. Necesitamos juntarnos como iglesia. Necesitamos tener tiempos tiempos de reuniones, pero tiempos personales. Es importantísimo. Traten de buscar tiempos. Pónganse en su meta hacer un grupo y platiquen y hagan cosas. Y no es para estarse haciendo otras cosas, sino que utilizar lo que la iglesia es, lo que la iglesia lo que Cristo formó dentro de la iglesia. ¿Sí? Y que no devaluemos la palabra por causa de que no vemos efectividad en las promesas de Dios. No vemos efectividad en las promesas de Dios por culpa de Dios, seguramente. ¿Por culpa de quién? ¿Cómo empezó esta palabra? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así dice aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces con lo que Dios te dio? ¿Qué haces con la iglesia? Dios te dio la salvación y el perdón, pero Dios te dio la iglesia también. Yo he estado metido tratando de buscar sobre la iglesia, y la iglesia es una chulada. Es el instrumento que Dios puso al alcance de los creyentes para obtener todas las promesas. No hay llaneros solitarios. Se murió Moisés. ¿Qué le dijo Dios? Tranquilo, así como estuve con él. Tuvimos avivamiento en México, tuvimos cosas, vivimos en los 80s y 90s, vivimos algo extraordinario. Qué bueno, pero Dios sigue siendo el mismo. Y ahora hay un tiempo de dificultad que significa un tiempo de oportunidad, pero tenemos que estar la iglesia unánimes juntos para que venga, para que siga llegando el Espíritu Santo y nos diga cómo hacer las cosas. Estamos buscando estrategias, estamos copiando estrategias, vamos a un ministerio y vemos unas cosas y qué bueno, ¿no? O sea, hay cosas buenas de otros ministerios, pero la iglesia, ¿sí? A mi suegro le gustaba comer mucho, le gustaba comer bien. Entonces, cuando iba a otro lado, le decía a mi suegra, fíjate cómo le hacen ahí. Entonces llegaba allá y hacía el guiso y así cogía de otro lado, pero venía y lo hacía en casa. Dios quiere que lo hagamos en casa, ¿sí? Gloria a Dios por toda la iglesia universal, somos uno, pero podemos tomar una bendición de uno y de otro, pero el único lugar, escuchen esto, el único lugar donde se capitalizan todas las promesas de Dios es en la iglesia donde tú estás. A lo mejor vas a otra iglesia y recibes una bendición, pero no se establece un valor que trascienda en tu vida, ¿sí? Vas a una reunión del Espíritu Santo y viene el avivamiento y a lo mejor te tiras en el suelo y sales y otra vez lo mismo. Hemos vivido muchas cosas, pero se va a capitalizar todo en la iglesia. Lo vimos, yo acabo de leer esto en Efesios y es tremendo, todo el poder está ahí. Y cuando el creyente se sale, empieza a invalidar los principios de la palabra. Y esto sucede y va a seguir sucediendo mientras la iglesia no tome el lugar que Dios le dio. Eso es lo que va a trascender, ¿sí?
y no buscar otras opciones. Dice el 25, porque yo Jehová, estoy hablando de Ezequiel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. O sea, se juntan, yo voy a hablar, las convocaciones son para que Dios junte a todos y los ponga de acuerdo y puedan caminar en un solo lugar. Fíjense bien cómo funciona un ejército. Es un ejército nacional y aquí en México o en cualquier tipo de ejército vienen y son convocados y vienen a un cuartel y ni se conocen y están unos para allá y otros para allá y otros son de diferentes culturas aunque estén en el mismo país. Pero en el cuartel se toma una visión. La iglesia es un cuartel y Dios pone la visión y puestos de acuerdo caminamos y hasta damos la vida unos por otros. Pero este es el cuartel donde nos conjunta el Señor, porque el enemigo está como león rugente viendo a quien destruir y devorar. Si no nos juntamos, si no nos acuartelamos y tomamos la instrucción del cuartel, no vamos a caminar, no va a funcionar las cosas. Y esto es una palabra de ánimo, porque Dios está conjuntando, ustedes están escuchando el llamado y se están acuartelando, porque las reuniones de oración son acuartelamiento, y Dios viene, pero es un lugar donde se ponen de acuerdo el cielo y la tierra. El cielo y la tierra se ponen de acuerdo. Y eso se logra en la iglesia. No se logra en ningún congreso, mis amados. Los congresos son de mucha bendición y son padres y nos enseñan muchas cosas, pero la vida cristiana es en la iglesia, con los frijolitos que se guisan en casa. ¿Sí? Como decíamos por ahí, para frijoles en mi casa, ¿no? Tenemos que darle una importancia a que todo esto se lleve dentro de la iglesia. ¿Sí? Hay muchas cosas que no podemos alcanzar y no podemos apreciar porque venimos a la iglesia, pero no somos la iglesia. Cuando cambiemos ese término, van a cambiar las cosas. Fíjense bien, con todo respeto. Venimos a la iglesia y cumplimos con una parte, ya con la iglesia cristiana, con Cristo del Señor y el que murió por nosotros, pero nos convertimos en religiosos porque tenemos que ir a darle gracias a Dios. Pero tenemos que ir, y yo voy y cumplo y yo alabo a Dios y le aplaudo y doy mis ofrendas, todo lo que quieras, pero no te integras. Y mientras tú no te integras, vas a tener, perdóname la palabra, una fe falsa o incompleta. Falsa o incompleta, creo que ahí se van. Integración. El pueblo se desvía, no es tanto porque le falte conocimiento, porque le falta meterse con alguien. Cuando yo estoy cerca de alguien y me empiezo a desviar, una llamada por teléfono cambia todas las cosas. Cuando empezaron a compartirnos ellos,
pues de repente yo no iba a la iglesia. ¿Y qué te pasó? Le digo, pues ¿qué le digo? Estoy enfermo. Pues en la tarde voy a verte y voy a orar por ti. Pero si yo no tengo un acercamiento, no funcionan las cosas. Y dentro de la multitud de la iglesia vivimos soledad, porque nosotros mismos nos la propiciamos y nos propiciamos la soledad, y eso nos corta la bendición completa que Dios quiere darle a la iglesia. Y este es el punto donde tenemos que estar dispuestos a dejar todas nuestras estructuras que traemos de lo que sea. Ya ahora, antes estábamos en una religión y ya dejamos esa religión, pero ya hicimos otra. Ahora somos de la religión cristiana, apostólica y no romana, pero regiomontana o poblana o de donde quieras. Y cambias de modelo, pero no cambias tú. Y hay que cambiar al modelo de Dios. Aunque tengamos a Dios, no cambiamos. Ya no decimos palabrotas, ya no nos vamos de borrachos ni nada de eso, pero no hemos dejado la religión de decir yo voy a la iglesia, yo a esto y yo aporté y todo, pero no te integras. Y Dios quiere establecer todo su poder, y Dios ya estableció todo su poder y todo en ese capítulo 1. Pablo nos lo recuerda en el versículo que leí, el 21, así. Ahí está todo, y es lo que tenemos que hacer. Pero para hacer eso tenemos que dejar lo otro. Si no dejamos lo otro, no vamos a poder tomar la plenitud de lo que Dios quiere. Dice en Marcos capítulo 1, verso 16, lo tengo aquí apuntado, dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. Dejando las cosas atrás. Este es el llamado de los apóstoles. Nosotros somos apóstoles, somos discípulos, estamos buscando, pero no puede establecerse nada si no dejas lo que traes atrás. Y no estamos hablando de deshonrar a Zebedeo o de deshonrar el negocio que Dios me dio. Estamos hablando de dejar las cosas que nos han absorbido, que se nos han metido adentro de nosotros. Y estoy hablándole a puros creyentes, porque no hay ni uno nuevo. O sea, y tenemos que hablar así. Dios dentro de lo que ya somos dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Si ya no, o sea, la pregunta aquí es: si ya sabes, si ya conoces, si ya has tenido experiencias de un encuentro con Dios, ya has tenido milagros en tu vida, ya has visto la gloria de Dios manifiesta. ¿Quién la ha visto? Todos la hemos visto. ¿Qué haces? Dios quiere completar, y tenemos que estar dejando las cosas atrás, las costumbres y todo, que pues a lo mejor funcionaron o no, pero esto fue una palabra que a mí me impactó, porque dice: ¿cómo que qué haces? Si es el pueblo de Dios. Pues sí, es que Dios está hablando porque quiere completar, porque Dios está viendo que no tienes toda la riqueza que Dios te da, y eso es miseria, y Dios no nos quiere ver en miseria, porque estás casi bien, estás medio bien, pero
pero Dios quiere establecer todo contigo. Entonces es importantísimo que le demos un lugar a nuestra comunidad. Aquí, ¿cómo se llama aquí? Amistad de Monterrey, ¿qué? AC. No así, AC. Asociación. Es una asociación. Una asociación es el conjunto de varios miembros con un propósito. ¿Tú eres de la AC o nada más eres de amistad? Hay que decir todo. Somos AC, somos una asociación y estamos de acuerdo en una cosa y vamos a caminar sobre ese objetivo. En una asociación se camina sobre un objetivo. Nuestro objetivo es la señal de la palabra. Somos una asociación, una comunidad que estamos de acuerdo en algo. Y si alguno de los socios no cumple con el propósito, pues puede hacer lo que quiera. Pero no es parte de la asociación ni tiene los privilegios que la asociación tiene. Entonces tenemos que ser una asociación. Somos una comunidad. Yo tengo 5 hermanos. Mi hermana, una murió este año. ¿Cuándo se murió? Bueno, se murió mi hermana apenas. Este año se murió, sí. Y vivimos lejos, pero somos hermanos. Y estamos cada quien con sus cosas, porque desgraciadamente no conocen la palabra, pero no la han recibido. Pero no dejamos de ser la familia segura. Pase lo que pase, ¿ustedes creen que ustedes se han enojado con sus hermanos? ¿Y porque te enojaste con tu hermano ya no te vas a quitar tu apellido? ¿O porque tu papá hizo una mala jugada? Pues me cambio de apellido. Pues no te lo cambias. Así debemos de estar de firmes con nuestra asociación que hemos decidido por voluntad propia. La familia nos tocó. Si tú no escogiste tus apellidos, pues te tocó nacer en esa familia, pues bien o mal, pues ya, ni modo, ¿no? Pero en esta asociación, tú decidiste meterte. Y es la mejor asociación a la que tú te puedes arrimar. No hay otra. Él es la vida, Él es la verdad, Él es amor, Él es misericordia, Él está al pendiente siempre. Vivimos y convivimos más tiempo en esta asociación que en la de tu familia, como te apellides. No es que no quieras a los otros, pero démosle un lugar a nuestra asociación. Es la iglesia, es la iglesia. Ahí está, es el modelo de Dios. No se le ocurrió a nadie, a Dios se le ocurrió. No es una idea humana, es una idea de Dios. Y si es una idea de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena y perfecta. Entonces, si es idea de Dios, es buena, agradable y perfecta. Camínale por ahí. Pero de verdad. O sea, métanse. Yo quisiera dejar este concepto hoy. Esto es una asociación divina. Es una asociación divina donde se manifiesta todo el poder de Dios. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Dice después, ahí Jesucristo convocó a estos, hizo el llamado, y por 3 años les estuvo enseñando. Tenemos que estar en un discipulado permanente. Aquí hay cursos, aquí hay enseñanzas, es el cuartel y nos van enseñando
cómo caminar. Tenemos que meternos ahí, discipulando. O sea, estoy viendo aquí a Ezequiel, hablamos de Moisés, hablamos de Josué, hablamos de Cristo en los evangelios, de Pablo después de… Pero es una asociación que nos lleva a un mismo fin. Tenemos que estar de acuerdo. Nos asociamos y hay un discipulado, porque Dios puso una autoridad. Hizo los 5 ministerios, uno de ellos es el pastor, y el pastor es el que va recibiendo la señal y nos va guiando, nos va cuidando de los lobos rapaces, y luego nos tiene que dar, porque hay un río adelante y no lo ves y te vas a ahogar, y te da para que no te vayas a perder, ¿me entiendes? La disciplina de la iglesia es una bendición exactamente igual que la disciplina que tú aplicas a tus hijos que están aprendiendo a caminar y no miden el peligro, y tú tienes que sacar la vara y decirles vente para acá, y el niño no sabe por qué, pero se enoja y llora. Pero es tomar la idea de la asociación para que podamos seguir caminando y no minimicemos la verdad de Dios. Que no venga este refrán de que ya la profecía se está apagando, Dios hizo las cosas muy bien mucho tiempo, pero ahora ya no funciona. Yo no sé cómo vivieron esos 400 años del silencio que marca la Biblia del Antiguo al Nuevo Testamento. Ha de haber sido terrible eso. Ahí ha de haber salido ese refrán a la luz. Sí, pues las profecías ya no, ya ni hay profetas, ya no hay nada, ya se acabó todo, ya. Pero la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra va a permanecer siempre. Tenemos que decidir, tenemos que caminar sobre eso. Y si caminamos sobre eso, el otro paso, vamos este es el tercero. Primero es la asociación, después el discipulado. El otro paso es, ¿qué estás haciendo para que se lleve a cabo la gran comisión? Porque hay unas sillas que ya están abolladas ahí, ya el colchón ya se hizo así, porque ahí están sentados siempre. ¿Qué estás haciendo? O sea, toda la pregunta es, ¿qué estás haciendo? El que no sirve, pues no sirve. No, es que yo soy de la asociación, ya tomé todos los cursos. Ajá. ¿Y? Ya di mis ofrendas. ¿Y? Si no estás en la visión de Dios, no vas a poder poner en práctica todos los dones que Dios te da. Tú aprendes revelación. El domingo voy a hablar un poco de la revelación y del colirio y todas esas cosas, pero en un enfoque. Pero tú tienes que estar sirviendo escuchen esto de verdad. Si tú no sirves, no vas a ver la gloria de Dios, aunque seas de la asociación y aunque estés en 1000 cursos. No sirve nada. Perdón que te diga esto, pero si no sirves, no sirve. Tu fe es fe falsa. No me vean así, relájense. Relájense. Cuando tú sirves, ya no ves el poder de Dios. Estás siendo el poder de Dios tú, con la dimensión clara, ¿sí? Pero a través de un toque tuyo, de tus manos, se manifiesta el poder de Dios.
¿Sí me explico? A través de una palabra que nunca has estudiado, toda la teología y toda la, ¿cómo se dice? El discernir las palabras, una escatología. Y aunque no sepas la escatología, a lo mejor tú dices, pues todos los que creen se van a ir al cielo. Y esa palabra fue una revelación para esa persona y tú no estudiaste nada de eso. Pero si tú estás sirviendo, tienes el mejor instituto que hay, porque se va a manifestar el poder de Dios cuando tú obedeces lo que Dios está haciendo, respetando todas las cosas. ¿Sí me explico? Pero no ves el poder de Dios en la magnitud que Dios te lo quiere revelar si no estás sirviendo. ¿Sí? Luego tengo otro punto. El evangelizar. Ir por todo el mundo y enseñar estas palabras, ¿sí? Estas son las buenas nuevas de salvación. Pero dice hacer discípulos. Y el evangelizar, esto lo cogí de Rick Warren, de su ministerio, estuve viendo ahí, y él tiene una de sus enseñanzas es 5-5-5. Son 5 personas, orar 5 minutos por ella, a las 5 de la mañana, yo les digo, bueno, al 5 para las 7, porque los que no se levantan a las 5, pero 5-5-5. Coge a alguien demandado hasta que lo veas sentado junto a ti en la iglesia. Así nos hicieron ellos. 5 meses no fuimos a la iglesia hasta que un día llegamos a la iglesia. Pero ese es un evangelismo. O sea, gloria a Dios por los evangelismos. Yo hago evangelismos en la calle también. Pero el evangelismo es poner a uno al lado tuyo, aquí adentro. Eso da frutos, mis amados. Y predicar las buenas nuevas. No, yo con toda humildad, yo he estado en campañas evangelísticas y en una sola reunión a mí me ha tocado 400 decisiones por Cristo, gloria a Dios, pero quiero a uno sentado acá al lado. O sea, no demeritamos una cosa por la otra. ¿Sí? ¿Sí están recibiendo algo? ¿No están incómodos? Y termino con esto. Después de todo esto, el paso 5 es: dale gracias a Dios. Dale gloria y honra a Dios, porque finalmente el hacedor de todas las cosas es Él. Nunca vayas a pensar que eres el más picudo de la asociación. El único picudo en la asociación se llama Jesucristo. A Él toda la gloria y toda la honra, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Gracias por recibir esta palabra. Que Dios les bendiga. Bueno, pues nos vino a dar coscorrones a todos. No, está bien, es bueno ir de fuera y que tiene la libertad de decir lo que yo quisiera decirle, si no lo puedo decir, pero él sí lo dice. Gracias, Chucho. Me hiciste caso. A veces así pasa, o sea, uno quiere, pero pues no puede, entonces el otro viene y se lo suena y se va y ya. Y yo nomás levanto los pedazos. No, pero muchas gracias, Chucho. Lo que él platicó, nosotros lo vivimos en carne propia, o sea, la verdad, ahorita que lo estaba diciendo, así fue. O sea, primero tienes que sentir una carga por los demás. Si no tienes carga por los demás, no va a pasar nada. Ahorita mencionaba lo que dice Efesios, lo dio por cabeza a la iglesia. Hemos entendido que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero qué curioso, le dio por cabeza a la iglesia, a nosotros. Tenemos una responsabilidad, ya voy a terminar, pero sí quiero que entendamos algo. O sea,
por ser la iglesia. Yo creo que hemos estado en un bache de engaño cuando decimos iglesia, porque luego piensas torres, campanitas, y como que perdemos de vista lo que estamos diciendo. Pero usó la palabra correcta: asociación, asamblea, grupo de personas congregantes. Suena así medio como que no, como que le sacamos la vuelta a usar esa palabra porque está muy choteada, y el diablo la ha quemado. Él la ha quemado. Y entonces, como ya la choteó y ya la quemó, entonces nosotros no le damos el peso. Pensamos que, como dijo, es un cambio de religión, porque esa es la iglesia. Pero si cambiamos el concepto y usamos la idea de que somos una asamblea, somos un grupo, y es lo que tratamos de usar, podemos entender cosas muy importantes. Número uno, yo escribí muchísimas cosas mientras él estaba hablando, porque había mucha revelación. A lo mejor a ti te pasó de noche, bueno, pero a mí yo voy oyendo y voy agarrando, y parece que dice, yo creo que el predicador que está aquí, y veo que escribe, dice, oye, ¿qué estará escribiendo ese cuate? Pues yo nomás dije una cosa y está ahí, escribe, ¿por qué? ¿Por qué escribe tanto? Porque está llegando revelación. Yo escribí dos cosas. La iglesia es la única, o bien la asociación o la asamblea o el grupo es la única salva. Es la única lavada con la sangre de Cristo. Es la única que puede acercarse al trono de la gracia de Cristo. Es la única que se le ha revelado el nombre de Jesús. Es la única que se le ha confiado las promesas de la Biblia y las puede reclamar. Es la única, escucha, suena muy arrogante, pero escúchame lo que estoy diciendo. Esta asociación, no nomás amistad, estoy hablando del cuerpo de Cristo, es la única que tiene armas espirituales efectivas. Es la única que respeta al diablo y le tiene miedo. Es la única que sana. Es la única que libera. Es la única que trastorna los infiernos. Eso es lo que es la iglesia. Y tú eres eso. Tal vez no le das importancia, pero eso es lo que tú eres. A la luz de la Escritura, somos eso, la única. Y le puse, por lo tanto, somos responsables de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestra ciudad, de nuestra nación y de Israel. Somos responsables porque ellos no tienen los recursos que nosotros tenemos, y ellos están esperando que nosotros usemos lo que Dios nos ha confiado a través de Cristo y del Espíritu Santo. La iglesia es la asamblea, la asociación es la única que tiene el Espíritu Santo. Es la única que va a resucitar. Es la única que va a entrar al cielo. Escúchenme lo que estoy diciendo, no estoy jugando, ni es vanagloria, viene en la Biblia. Todos los que confesaran el nombre del Señor serán salvos, y aunque mueran vivirán. Los demás no están incluidos. Entonces entendamos la tremenda responsabilidad de lo que Chucho, a lo mejor te pasó de noche, pero yo estuve agarrando todo lo que traía. Por lo tanto, somos responsables de los demás. México depende no de nadie más que de nosotros. Escúchenlo, suena muy arrogante, pero agarra la señal. Lo que Dios nos ha confiado no lo tiene el gobierno, no lo tiene el sistema educativo, no lo tiene el sistema económico, no lo tiene la ONU, no lo tienen ellos. No lo tienen, no lo tiene Trump, no lo tiene Putin, no lo tiene China, no lo tiene nadie. Lo tiene la asamblea, lo tiene la asociación, lo tiene el cuerpo de Cristo, lo tienes tú. Suena muy arrogante, pero es la verdad. A la luz de la Biblia, o la Biblia me mintió y me la creí, o me la voy a perder porque no le creo. No te la pierdas, mejor créele. Tú eres esa persona si has creído en Cristo. Y si tienes eso, entonces
somos responsables de mucha gente allá afuera, muchísima, que está esperando. Hay una tremenda responsabilidad. Muchas gracias, Chucho, por esa palabra. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te decimos gracias por la revelación de tu palabra y por todo lo que nos has dado en Cristo. Yo te ruego que nadie pierda de vista lo que tú nos has dado, estos tesoros, y que no los escondamos como los leprosos que encontraron el campamento vacío, lleno de comida y de tesoros, y dijeron: hoy es un día de una gran noticia, y nosotros callamos. Si callamos, nuestro pecado nos alcanzará, porque allá hay una muralla donde habitan, afuera de estos muros habitan millones de personas muriéndose de hambre, comiéndose unos a otros, y nosotros callamos. Nos has confiado todo esto, Señor. Ayúdanos a esta asociación, a esta organización, a este grupo, a esta asamblea, a este cuerpo de Cristo. Ayúdanos a ir a ellos y darles la noticia que el enemigo ya está vencido y que aquí hay para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos, Dios primero. Varones, el sábado, aquí los esperamos. Sí, en la mañana para continuar. Va a estar compartiendo aquí Chucho. Y el domingo, pues aquí los esperamos también para la reunión que tenemos aquí. Sí, Dios los bendiga. Pasen buenas noches. En tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te